Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es postre cremoso. Una receta fácil, rápida, con poquitos ingredientes, económica, pero está para chuparse los dedos. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar colocando un cazo en el fuego porque vamos a infusionar 1 litro de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, como por ejemplo puede ser leche desnatada o leche sin lactosa. Hasta incluso la podéis cambiar por cualquier bebida vegetal, como por ejemplo puede ser bebida de soja o bebida de avena, nada, por lo que utilicéis en casa. A continuación, para infusionar la leche vamos a necesitar o la cáscara de un limón, como es en mi caso, o la cáscara de una naranja, una ramita de canela, y ahora la vamos a infusionar a fuego mínimo, porque necesitamos que vaya despacito para que le dé tiempo a estos ingredientes a soltar su aroma y sabor. Una vez transcurrido el tiempo, que ya vemos que quiere dar el primer hervor, pues ahora en este momento lo que vamos a hacer es retirar la ramita de canela y lo que hayamos elegido, o el limón o la naranja. En mi caso he elegido el limón, le quito la piel del limón. Y ahora también con este pequeño paso que hemos dado, también es un pequeño truco para que nos sea mucho más fácil ahora el seguir el siguiente paso de la receta. El siguiente paso de la receta, que va a ser colocar una sartén o una cacerola en el fuego y vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Si me preguntáis que podéis cambiar la mantequilla por margarina, perfectamente lo podréis hacer. En mi caso yo estoy utilizando mantequilla. Vamos a fundir esa mantequilla y cuando ya la tenemos fundida añadimos 120 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora vamos a cocinar muy bien esa harina para que no nos dé un sabor a crudo. La vamos a estar cocinando aproximadamente durante unos 3 minutos. Vamos a notar que el olor de la harina va a cambiar y nos va a sacar un aroma que nos va a gustar. Entonces cocinamos sin parar de remover, como estáis viendo en la imagen, esa harina, y cuando ya notamos que esa harina está bien cocinada, ahora viene el ir añadiendo la leche poquito a poco, y el haberla calentado nos va a ser mucho más fácil ahora cuando tengamos que disolver esa harina y que luego la crema nos quede aún más cremosa y sin grumos. Vamos a ir añadiéndola poquito a poco, como estáis viendo en la imagen, añadimos un poquito, la integramos con la harina y como os estáis dando cuenta es como si estuviéramos haciendo una salsa bechamel, pero esta vez va a ser dulce. Ahí vamos añadiendo la leche poquito a poco, mezclamos así hasta que se nos acabe toda la leche. Nada, súper fácil. Ahora, cuando ya estamos acabando, que hemos añadido toda la leche, a lo último, y no antes, añadimos 120 gramos de azúcar. También vamos a darle otro toquecito de sabor con una cucharada de esencia de vainilla. Y os podéis preguntar, ¿por qué añadimos el azúcar al final? Pues muy fácil, porque os va a ser mucho más fácil el añadirla al final, porque si la añadimos al principio aún corremos más riesgo de que se pueda pegar, porque ya que tiene el azúcar y corremos más riesgo de pegarse. Entonces cuando ya tenemos la crema así, con esa textura que está brillante, no tiene ningún grumo, hemos añadido toda la leche, nuestra crema la tenemos lista. Ahora vamos a elegir cualquier recipiente que tengamos en casa. Limpio las paredes de la sartén en mi caso, voy a por el recipiente y rápidamente, según sale del fuego, la añadimos al molde, al que hayamos elegido. Ahora la vamos a reservar, yo la voy a dejar un poquito que se le vaya la temperatura afuera y luego la voy a meter en la nevera y voy a volver a repetir el mismo paso porque os voy a dar dos opciones, o así en una pieza sola entera o individuales, ya luego elegir a lo que vosotros necesitéis. Vuelvo a repetir otra vez los mismos pasos que antes, pero esta vez lo voy a añadir en vasitos individuales. Añadimos el azúcar, la vainilla, mezclamos y cuando ya la tenemos lisita, ahora en este momento lo pasamos, como os decía,
en vasos individuales para que ya luego elijáis lo que vosotros queráis, o como por ejemplo tipo tarta, que luego os lo voy a demostrar que se puede desmoldar, o así en vasitos individuales. Reservamos y no hace falta esperar ni nada. Ahora, a continuación, en un vaso vamos a añadir 200 mililitros de agua. La temperatura del agua es según ha salido del grifo, o sea, a temperatura ambiente. Vamos a añadirle una cucharada de maicena, también conocido como almidón de maíz o fécula de maíz. Ahora lo que vamos a hacer es disolver muy bien esa maicena, y sabemos que para disolver esa maicena siempre tiene que ser en un líquido frío. En este caso, si lo disolviéramos en un líquido caliente, no se disolvería la maicena. Tener eso en cuenta. Ahora, a continuación, en la misma sartén, que ya la tenemos limpita, vamos a añadir de nuevo 100 gramos de azúcar. A ese azúcar le vamos a añadir 2 cucharadas de agua, nada, igual que la otra. Según ha salido del grifo es la que yo estoy utilizando, a temperatura ambiente. Ahora vamos a dejar que se forme un caramelo, vamos a ir controlándole. Y en este caso, como muchas veces os he comentado que el caramelo no se toca, en este caso sí, vamos a ir mezclándolo con cuidado, ahí, hasta que coja el color que nosotros queremos. Un color dorado, mirad, así, parecido al que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Bueno, pues cuando ya tenéis el caramelo tal y como estáis viendo en la imagen, ahora en este momento vamos a coger el agua donde tenemos disuelta la maicena. Voy a por ella. Vuelvo a mezclar un poquito para que quede bien disuelta. Que sabemos que siempre se baja un poquito a la base del vaso o del donde lo hayamos disuelto. Una vez ya vemos que está bien disuelta, se la añadimos al caramelo, pero despacito, para que no os queméis, tener cuidado. Vamos despacito, así como estáis viendo en la imagen, y ahora mezclamos. Esto va a ser segundos, no llega ni al minuto. Mirad, no voy a ni voy a pasar a cámara rápida la receta para que veáis que es un visto y no visto. Lo tenemos que remover así, no podemos parar de remover para que no se nos pegue, y según estamos removiendo, vamos a por nuestros recipientes, el que hayamos elegido, donde tenemos la crema, que habrá estado en la nevera, pues si acaso habrá llegado a los 10 minutos, mientras que he estado preparando la otra crema. Nada, no necesita mucho tiempo de espera ni nada. Vamos a añadirle el caramelo y voy a volver a repetir también el mismo paso con las mismas cantidades para los vasos. Añadimos todo el caramelo. Aprovecho así que caiga todo. Es un postre súper rápido, no hay que dejarles esperar mucho tiempo, pero ahora os comento. Para dejarle cuajar, nada, que notemos que está frío y se nos ha cuajado aproximadamente en 2 a 3 horas. Pero luego yo os voy a enseñar que yo le he dejado reposar durante toda una noche. ¿Veis? Luego os lo enseño mejor que ahora explicaroslos en este momento, que no me vais a entender. Mirad, una vez ya lo tenemos bien repartido, ahora sí, le dejo que baje un poquito la temperatura, me le llevo a la nevera y lo dejo hasta que esté completamente frío. Vuelvo a repetir el mismo paso con los vasos. Vamos añadiendo y como estáis viendo es súper fácil. Ya le tenemos, lo mismo que el otro, le dejo que baje un poquito la temperatura, me le llevo a la nevera y una vez ya lo tenemos frío completamente lo podemos utilizar. Yo lo he dejado durante toda una noche y por haberle dejado durante toda una noche, ¿qué pasa? Que la agüilla, el líquido del caramelo va bajando a la crema y eso está impresionante. Mirad, voy a coger un trocito con la cuchara para que veáis cómo queda la textura. Mirad, mirad. Cremoso, cargado de sabor, impresionante. No sé si se ve bien la parte de dentro. Voy a coger otro trocito un poquito más cerca porque quiero que lo veáis. Vamos, que no os perdáis ningún detalle. Mirad lo cremoso, cargado de sabor. Ahora os lo voy a desmoldar para que veáis que si queréis hacerlo en un recipiente, en un molde de estos ciegos que no están abiertos y queréis darle la vuelta y convertirlo en tarta, perfectamente también lo podéis hacer. Es súper fácil. Cogemos el plato de emplatar, le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla y listo. Estáis viendo, mirad qué fácil.
Lo único que está roto ahora porque yo he cogido la cucharada para que vierais cómo queda la textura, pero perfectamente, si quisierais darle la vuelta para que quedara por el caramelo, también le podéis cortar y servirlo en trocitos. Mirad qué maravilla. Es que queda espectacular. Y ahora en el vaso. Por eso os lo he querido preparar para que veáis y cojáis a lo que vosotros necesitáis. Y mirad, en los vasos nos ha pasado igual, que el caramelo, al haberle dejado reposar durante toda una noche, va mojando toda la crema y eso es, vamos, una delicatessen. Mirad qué maravilla, mirad qué brillo, qué textura. Según vas cogiendo siempre en los vasitos, según vas cogiendo, siempre se va humedeciendo con el liquidito del caramelo, ese que os muestro ahí en la imagen. Mirad, ¿veis? Ese caramelo, según vas cogiendo, se va humedeciendo toda la crema y en todos los bocados lleváis ese saborcito. Está divino, mirad. Fácil, rápido, con poquitos ingredientes, con ingredientes que solemos tener en casa. Otra receta que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.